Cuando se cita la justicia que tenemos, hay que recordar que Mauricio Macri llegó a ser presidente estando procesado. Fue condenado incluso en varias instancias en su momento y debió haber cumplido condena si no lo salvaba la Corte de Reserva Automática menemista. Siempre lo mismo. Ahí no tienen pruritos respecto de lo judicial. Cuando mencionan que es el Poder Judicial el que está actuando, este Poder Judicial, seamos sinceros, este Poder Judicial, si ese es el grave problema, que los verdaderos corruptos nunca van a ser juzgados con este Poder Judicial, porque está corrompido. Ahora se pueden ver las imágenes del grupo de jueces, gente del grupo Clarín, miembros del gobierno nacional, besándose todos, saludándose en el aeropuerto. Imagínense si eso hubiera pasado con otra fuerza política, en contra de los intereses de los poderosos. ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, hay múltiples manifestaciones ligadas con una situación que, no digo que sea impensada, que fuera impensada, pero que ya se veía venir, ¿no? Porque hace años que vienen haciendo esto. Asesinato o condena judicial. Todos los caminos que conducen al silenciamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Los abajo firmantes, científicos, científicas, tecnólogas y tecnólogos queremos expresar nuestro repudio al fallo emitido por la Justicia Federal contra la vicepresidenta de nuestro país. Así comienza el documento que han firmado intelectuales argentinos, Dora Barrancos, por ejemplo, Andrea Gamarnik, Diego Hurtado, Alberto Comblit, Adrián Paenza, Roberto Salvareza, entre ellos también el ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, a quien saludamos con Nicolás Chetan en la mañana, así son las cosas. Profesor, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo, Nicolás, gracias por la invitación. Al contrario. Se encuentran bien. Sí, gracias a usted por este tiempo y por ayudarnos a reflexionar. Firmó el documento ¿qué transmite como preocupación, Marcelo? A ver, en primer lugar, el documento se inscribe en una larga historia de denuncia de nuestro grupo en relación al ejercicio de la violencia institucional por parte de una parte del propio aparato del Estado, que cobra una forma exacerbada en relación al fallo, concretamente al fallo emitido por la Justicia Federal contra la vicepresidencia. Entonces, hay un componente ahí de violencia institucional que es muy preocupante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Marcelo, adelante. Sí, claro, bien. Por otro lado, ¿qué implica? Bueno, implica la degradación del propio sistema de justicia. Eso es preocupante porque si bien en un sector del Poder Judicial, y hay que aclarar que el Poder Judicial no es lo mismo que el Ministerio Público Fiscal, etcétera, es una parte del Poder Judicial, pero implica el deterioro de todo el sistema judicial. Ese es un problema serio. Y además impugna también, o sea, degrada a la política como una instancia, como una herramienta de transformación de la realidad, ¿no? Entonces esos tres componentes son muy preocupantes, pero hay un problema que es de fondo, que es el ejercicio reiterado de un bloque de poder en nuestro país que se compone o tiene tres componentes: un componente político, un componente mediático y un componente económico, que tiene una voluntad sostenida de saquear al pueblo argentino a través del saqueo de los recursos naturales, a través de la pérdida de la participación o la caída de la participación de los trabajadores en el ingreso, a través, por ejemplo, de la inflación como un instrumento de domesticación. Ese es el sector que desde hace muchas décadas en Argentina deteriora las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población y además deteriora el sistema institucional de la República Argentina. Eso es muy preocupante. Yo veo continuidades, por ejemplo, de las acciones de la dictadura. O sea,
O sea, es una forma de continuidad. Pensemos, y no es un problema, no es un problema solamente electoral, porque uno podría decir, bueno, Macri fue presidente, Cristina fue presidenta, habría una suerte de empate en términos de legitimidad de las opiniones. Y yo creo que el problema es mucho más profundo, porque esto implica, una vez más, la persecución a las representaciones políticas de las inmensas mayorías populares. O sea, el problema de la representación no es un problema de voto solamente, y Cristina representa a una inmensa mayoría del pueblo. Me parece que ese es el objetivo también del fallo del día de ayer. O sea, disciplinar, perseguir e implantar la degradación del sistema institucional. Ahora, Marcelo, ¿cuál es el antídoto frente a esto? Porque da la impresión que en lugar de retroceder, ese poder avanza. Sí, ese poder avanza. Me parece que hay varios elementos ahí para tener en cuenta, y varias acciones a profundizar. Es decir, que lo primero es generar acciones colectivas y acciones institucionales. Sin movilización popular es muy difícil que este escenario se revierta, que estos escenarios se reviertan. Así que la participación es la única condición de posibilidad de poder generar, como vos decís, ¿no?, una suerte de antídoto, de freno. Y en segundo lugar, que es incorporar mayor complejidad conceptual a los análisis. Esos son los dos elementos, una suerte como de pedagogía sobre las coyunturas y las crisis, y esa pedagogía con escenario de participación. Y el trabajo en los medios de comunicación que ustedes hacen es un trabajo muy importante. Por ahí pareciera que no tuviera demasiado efecto, sí lo tiene, pero me parece que el gran problema es la falta la desmovilización, que también está vinculada. Sí. Estos escenarios que degradan la política, estos escenarios que degradan las instituciones, genera un estado de parálisis en muchos sectores de la población, que además se agrava con la crisis realmente existente, digo, ¿no? El problema de la insuficiencia del salario, etcétera, etcétera, también es un componente de disciplina, y confunde. Marcelo, quería consultarle respecto a si usted considera que la universidad debería emitir algún tipo de expresión con respecto al fallo, ya sea desde el rectorado, desde el Consejo Superior, si debería analizar lo que ha ocurrido. Nicolás, sí, sin duda la universidad, la universidad es una institución muy compleja, ¿no? Tiene, escenario de representación, por ejemplo, un rectorado, un Consejo Superior, decanatos, consejos directivos. A mí me parece que es importante que esas instancias de representación asuman con mucho compromiso en términos intelectuales, en términos académicos, en términos institucionales, mucho compromiso para analizar una situación que es de enorme gravedad, y que en paralelo, y eso es, no es nuevo, en nuestra universidad desde hace mucho tiempo intentamos que el debate en torno a la reforma del sistema judicial sea un debate que tome fuerza en el escenario académico e institucional. Ese es el otro componente, porque el problema es cuando uno llega a estas instancias, de tal brutal violencia institucional como la que asistimos en el día de ayer, y si no ha habido previamente, a lo largo del tiempo, a lo largo de años, un debate sobre la necesidad de la reforma de las instituciones en el país, y especialmente la reforma del sistema judicial, después, claro, nos encuentra este escenario con una suerte de perplejidad, de asombro, y genera parálisis. Entonces, la manera es, ante una forma, y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Guillermo también recién, una manera de anticiparnos incluso a disuadir y evitar que estos escenarios se construyan en la República Argentina, es con más debate en las instituciones educativas. Dentro de las instituciones educativas, la universidad, ¿no? Marcelo Ruiz es quien habla con La Mañana Así Son las Cosas, firmante del documento que los intelectuales salieron a repudiar el fallo contra Cristina. Aquí el problema no es más profundo, Marcelo, respecto de la situación en la que estamos, porque esto se da en una coyuntura donde salen a la luz la connivencia, ya ahora está registrada con fotografías de jueces federales que fallan siempre a favor de determinados intereses económicos.
operadores políticos, miembros de la AFI, operadores mediáticos, pero sobre todo miembros de la principal fuerza política opositora, que paradójicamente, y en línea con eso, salió a decir, bueno, es el Poder Judicial el que se ha expresado, sabiendo todos, aquel que tenga mínimo raciocinio de la putrefacción que hay en ese Poder Judicial, y sobre todo el poder de los medios de comunicación, porque nuestra, como decía Víctor Hugo Morales, somos una hojita en el viento nosotros, es inexpresiva la posibilidad que nosotros tenemos frente a los silencios atronadores que hay, lo quiero citar en Río Cuartos, de otros medios de comunicación. En ese sentido, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede seguir batallando, Marcelo? Bueno, a ver, es un conjunto de fácticos, o sea, es una trama de poder que es mediática, es económica y es política, y la figura de Lewis es emblemática porque tiene que ver con el saqueo. Es una figura vinculada al saqueo de los recursos naturales, que es concreta, que a su vez habla de un saqueo mucho más general. O sea, no se puede desvincular el fallo y la acción de estos grupos de la situación, de la grave crisis en la República Argentina, crisis que la transitamos los trabajadores, ¿no? Entonces ahí hay una decisión de disciplinar a las mayorías populares de las cuales formamos parte. Entonces, en primer lugar, pongo el énfasis en este emblema que representa la figura de Lewis, como figura del despojo. En segundo lugar, creo que también la vicepresidenta ayer lo decía, algo que viene siendo trabajado desde hace mucho tiempo por ejemplo, por el campo de la antropología. Pienso en Rita Segato, que bueno, es una antropóloga argentina, brasilera, mexicana, no solo nuestra. La importancia, ella insiste en la importancia de la existencia del segundo Estado, un Estado paralelo. Algo que Lula alguna vez lo mencionó en otros términos, pero Lula decía, nosotros sabemos de antemano, antes de que ganara la presidencia en la elección anterior, no en la última, decía, sabemos de antemano que el 50% del Estado es un Estado paralelo. Es un gran problema. Y bueno, ¿qué hacer? Tiene que ver con lo que Nicolás preguntaba recién. Si hay una reacción importante de muchas instituciones en el país, ayuda. Y el segundo componente que yo mencionaba hace instantes, la movilización popular. Ese es el otro elemento indispensable. Eso no es solamente una manifestación en una plaza, es importante también, pero tiene que ver con ir generando un estado de participación, o sea, la posibilidad de poder pensar en términos de copresencialidad de los cuerpos, el poder reunirse, me parece que es un elemento indispensable. Me parece que esa puede ser una línea, algunas de las líneas de acción. En verdad, a ver, es un escenario del cual nosotros ya tenemos experiencia en términos de pueblos en América Latina, ¿no? Porque se reitera, nosotros en el comunicado hablamos de Brasil, bueno, pero podemos enumerar lo que ocurrió con otras representaciones políticas en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Tenemos una lista larga en Uruguay, en Paraguay. Ahora, hay algo que vos mencionaste recién, la oposición política, la figura de Macri. Macri representa un sector profundamente comprometido con la dictadura y con el despojo. Hay muchos trabajos universitarios, hay libros escritos, hay tesis escritas sobre la complicidad de Macri y el grupo. Es un grupo, no solamente una persona. Por ejemplo, la relación con la primera gran deuda externa de la Argentina, ¿no? El blanqueo. Y ahora nuevamente aparece la figura de Macri a través de su hijo, vinculada estrechamente a la generación de la nueva deuda argentina, ¿no? Que nos condena por muchas décadas al reforzamiento del despojo y al deterioro de nuestras condiciones de vida. Entonces, hay que señalar que en la oposición está vinculada
al despojo. Esperamos que algún sector de la oposición pueda tener una voz disidente, alternativa, porque lo que vemos hasta ahora parece que, por lo menos las fotos desde el ayer hasta hoy, una suerte de impunidad de la imagen y del lenguaje en relación a lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, y de celebración, ¿no? Celebración, Marcelo, se está celebrando que la democracia proscriba gente. Descorcharon, exactamente, descorcharon. O sea, la proscripción es celebrada con un descorche. En verdad ese es un daño muy grande a la democracia y a la calidad institucional. Son esas imágenes que tienen la capacidad de... Digo, la imagen de Macri bailando en el balcón en la Casa de Rosada, y aquí esa potencia disolutoria de la calidad institucional en la Argentina, y ahora se vuelve a reiterar con estas imágenes de descorche, ¿no? Hay una continuidad, si vos mirás ciertas imágenes le dan continuidad a este relato del despojo y del deterioro de la democracia argentina. La del descorche es una. Marcelo, gracias por el análisis, por las reflexiones y por ayudarnos a pensar. Bueno, gracias a ustedes. También para mí una instancia de aprendizaje también. Así que muchas gracias y por la invitación. Un abrazo grande. El ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, firmante del documento junto a otro grupo de intelectuales argentinos, en donde repudian lo sucedido ayer con el fallo judicial que condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, bajo el título Asesinato o condena judicial. Todos los caminos que conducen al silenciamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Así son